Muchas gracias, Inés. Gracias a todos por compartir este espacio. Un gusto compartir una vez más con la doctora Gabriela Córdoba, este espacio de encuentro y de co-construcción de conocimiento. Antes que nada, vamos a contextualizarnos un poco. Estamos en el marco del tercer Simposium Global Men-Engage 2020-2021, llamado Ubuntu. Yo soy porque tú eres. La idea es, como planteaban en el flyer, es transformar el poder para beneficiar a toda la humanidad y no usar el poder para ejercer control y dominio sobre otras personas. Bien, queremos, antes que nada, agradecer al Secretariado Global por la organización del Simposium Men-Engage. ¿Sí? Recordemos que el primero fue en Río de Janeiro en el 2009, luego en Delhi 2014 y ahora en Kigali 2020-2021, que lamentablemente o gracias a la pandemia del COVID-19 estamos pudiendo compartir con varias personas en todas partes del mundo, así que en algún punto está bueno poder rescatar ese aspecto. El workshop que tenemos pensado llevar a cabo, lo habíamos programado también con un colega brasilero, Daniel, que no recuerdo el apellido, que hace unos días planteó que tuvo un problema personal, así que no va a poder asistir a su parte, por lo tanto, nos vamos a tomar esos minutos que tenía el compañero para exponer con la colega Gabriela sobre esta temática. La temática, o mejor dicho, la sesión de hoy se llama Masculinidades y prácticas de cuidado hacia una igualdad sustantiva. ¿Sí? Vamos a intentar, no sé, Gaby, si al final se puede hacer grupos. No se puede hacer grupos. Vamos a tener que trabajar todos juntos y si se puede, está habilitado el chat, lo acabo de habilitar, para que todos puedan escribir para lo que la consigna, ¿sí? Bueno, y el colega se llama Daniel Campos. Daniel Campos. De Río Grande do Sul. Río Grande do Sul. Perfecto, perfecto. Bueno, ya el colega tendrá oportunidad de presentar su trabajo en otro momento. Pero, ¿qué te parece, Gaby, si nos presentamos mutuamente? Dale, ¿sí? Dale, porque... Bien. Te presento a vos. Bueno. Bien. Vos sos, te voy a presentar a vos, a los compañeros y las compañeras que están presentes en este espacio. Les cuento que María Gabriela Córdoba es de Argentina, es doctora en Humanidades, en el área Psicología, de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Tucumán, Argentina. Es especialista en psicoanálisis y género de la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires y de la Universidad Kennedy. Es psicóloga de la Universidad Nacional de Tucumán con perspectiva de género. Es co-coordinadora general desde el año 2019 de una OSC que se llama Centro Somos NOA, que es, Somos NOA significa Centro de Investigaciones de Género, Masculinidades y Diversidad del NOA. Gaby también es miembro de la Asociación Argentina de Sexología y Educación Sexual, la ACES, y es docente de grado y de posgrado de ese espacio y de otros espacios. Es autora del reciente libro Ser varón en tiempos feministas, entre el conflicto y el cambio, que publicó a través de la editorial Noveduc el año pasado, 2020, ¿verdad? Así es. Bueno, y compartimos este espacio con Darío Ibarra Casals, que es de Uruguay, es un flamante doctor en psicología, recientemente graduado de la UCES de Argentina, con una tesis muy copada que pronto va a ser libro. Esa parte no iba en el currículum, pero de paso la cuento.
es director del Centro de Estudios sobre Masculinidad y Género, que es una OSC, una organización no gubernamental, como decimos nosotros en Argentina. Es especialista en educación sexual y en terapia sexual de las clases y de la UAS, y es coordinador del área de violencia de la OSC. Se dedica también a facilitar grupos de reeducación para varones desde dos modelos, el modelo CCBIN, que es mexicano, y el modelo WEM de Costa Rica, lo que le da el título también de facilitador grupal en masculinidades. Todo esto ha sido en base a que es licenciado en psicología por la UDELAR, de acá de Uruguay, la Universidad de la República, y principalmente es punto focal Men Engage de Uruguay. ¿Sí? Bueno, dicho esto, sería importante que pasemos a la consigna de hoy. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a presentar un videíto, ¿sí? Donde la idea es que cada uno de los participantes, mientras ven el video, vayan escribiendo en el chat, que va a salir como una columna en cada uno de sus compus, si están en la computadora, si no en el celu, van a tener que ver un globito abajo, van a hacer clic ahí, van a tener que escribir qué les genera, emocionalmente, en una palabra, el videito que vamos a ver. ¿Estamos de acuerdo con la consigna? ¿Quedó clara? ¿Sí? Bien. Entonces, bueno, ¿ahora se ve? Vamos a ver si se escucha. Voy a poner más fuerte. Ahí vamos. Cuando las tareas del hogar desbordan a las mujeres. Un grupo de hombres que resuelve todo tipo de problemas aparecerá y las ayudará, haciendo lo que mejor saben hacer: simular. ¿Qué hay que comprar? Decime y lo hago. ¿Por qué estás haciendo todo eso sola? No eres avisado. Si vos no me lo decís, yo no puedo saberlo. No soy adivino. Pichi, tranquila. Yo te ayudo. Los ayudadores. Un grupo de hombres con distintas habilidades y que no toman ningún tipo de decisión o acción proactiva en las tareas del hogar y de cuidado. Encontralos en tu familia, en el trabajo y grupo de amigos. Bueno, muy bien. La idea era que cada uno escriba en una palabrita qué le generó emocionalmente este video. ¿Lo están pudiendo hacer? Porque yo no veo ninguna palabra. No, Gaby, mientras la gente va escribiendo lo que sienten, si te parece, ya que no podemos hacer subgrupos, le vamos a ir dando la palabra a alguna persona que quiere hablar, ¿te parece? Dale, y yo voy tomando nota de las palabras. Ok. Lilian, ibas a decir algo. Bueno, Cirilo entonces. Adelante, Cirilo. Hola Gaby, hola Darío, qué gusto verte. Hola. Un placer estar de este lado ahora. Qué bueno. A mí me dio en un principio risa por el contexto, sin embargo también me da vergüenza porque yo me he dado cuenta que también hago eso en algún momento y pues me da pena, ¿no? Porque según yo ya todo leído, todo instruido y es bien fuerte, para mí es muy grave, pues todavía cómo puedo hacerme de la vista gorda, como decimos en México, o sea, hacer que no pasa nada y después ser como el solidario, ¿no? Y eso es delicado porque pues, veo cómo puedo controlar y aparentar la buena onda, ¿no? Eso es lo que genero. Muchas gracias, Cirilo. Qué importante esto que estás haciendo, Cirilo, que bueno, que los varones reconozcamos que hacemos esto. Yo también me incluyo, lo he hecho durante muchísimos años. Y a veces sin darme cuenta también se me escapa y lo sigo haciendo.
esto de apoyarnos en las mujeres, ¿verdad? Pedir servicios, que ahora vamos a ver bien y a definir ese aspecto. Gracias, Cirilo. Bien, me parece muy interesante acá lo que plantea Cirilo, porque la vergüenza, que fue la palabra que él utilizó, también la menciona Pablo, ¿no? Bueno, Roger habla de tristeza, Maximiliano habla de impotencia, y también están mencionando como las costumbres y hábitos, ¿no? Como que si bien eso es más intelectual y no emocional, creo que muchas veces es como que uno se vale de esas palabritas para decir, bueno, es lo que hay, digamos, ¿no? Por ahí pensándolo de esa manera. Bueno, no sé si alguien quiere compartir o decir alguna otra palabrita. Omar, ¿que estás aplaudiendo o estás levantando la mano? No, quiere hablar. Mudo. Ahora sí. No, ¿cómo les va? ¿Andan bien? Un saludo a todos los compañeros y compañeras que están aquí. No, yo compartir de que soy consciente, hago un esfuerzo de hacer las tareas, pero también lo que me doy cuenta es que uno está muy lejos de hacer lo que hace la pareja, ¿no? Siento como, a mí genera como una gran admiración al trabajo que ellas hacen, y del video que vimos me llamó muchísimo la atención de cuando las tareas desbordan, ¿no? Es que antes no nos damos cuenta. Y bueno, me gustó el video, me sensibilizó, gracias. Gracias, Omar. Por ahí está Pablo. Pablo, querido. Ya, ahora sí. Ahora sí. Ya me lo permitió. Sí, me decía que no me permitía activar el audio. Un saludo cordial, Gabriela, Darío, qué bueno verles acá desde Costa Rica. De una soleada mañana, andaba dejando a mi hija en la escuela y me detuve para verles. Sí, igual que lo comentaron los compañeros, a mí también me da mucha vergüenza y también me doy cuenta que durante gran parte o la mayor parte de mi vida utilicé eso como una estrategia incluso neopatriarcal para anteponerse desde un lugar muy cómodo, desde un lugar del privilegio, desde un lugar donde, bueno, si no quiero hacerlo, entonces tengo la posibilidad de no asumirme o de no asumir lo que corresponde o lo que me correspondería como ser humano. Entonces es una realidad muy impactante que nos toca trabajar a todos, o por lo menos a la mayoría de los hombres. Me parece muy interesante esto que está saliendo acá, porque por ahí decimos, no sabemos qué hacer con esto, nos da vergüenza, pero fíjense cómo también en lo que cada uno de ustedes va presentando, van apareciendo indicadores o hilos que por ahí están un poco enredados todavía, pero de los cuales podemos empezar a tirar, para empezar a armar ovillos que permitan vincularnos y teniendo prácticas de cuidado desde un posicionamiento diferente. Y un posicionamiento diferente a esta posición privilegiada, pero también estratégica que mencionaba Pablo. Esta capacidad también de poderse repensar, primero desde un lugar como de vergüenza, como han coincidido muchos de los compañeros acá presentes, desde el lugar de la naturalización, como está planteando Lilian, también como una naturalización de la distribución de las tareas. Y acá nos dicen que podemos hacer salas si queremos, ¿sí? ¿Qué opinas? ¿Querés que hagamos salas de grupos pequeños? Sí, dale. Por lo menos que yo entré tarde. ¿Unos cuantos en el camino? Yo entré tarde, entonces me quedé corto con los tiempos. Bueno, ¿cuál era la idea de lo que cada uno ha hablado en su grupo? Justamente que ahora uno de los integrantes del grupo presente las conclusiones a las que han llegado. ¿Qué características han encontrado en los personajes femeninos y masculinos que
que aparecían en la publicidad de los ayudadores. A ver. Nadie. Bueno, yo puedo empezar. En realidad nosotros no habíamos entendido la consigna, entonces lo que hicimos fue debatir. Pero a partir de lo que debatimos, creo que igual puedo responder a la consigna. Bueno, nos centramos en pensar mucho este lugar del varón, que en algún momento toma esta decisión que parece ser más cómoda, de no asumir determinadas cargas del hogar, determinadas cargas familiares, y también pensábamos en esto también yo planteaba esto, es decidido, y también en algún momento parece que algo nos lleva, como si hay algún punto que tampoco podemos decidir. Capaz que, muchos de los que estamos acá siempre somos de reflexionar sobre esas cuestiones, pero hay un momento que pisamos el palito. Esto de un mandato social, mandatos familiares también, pues no son solo a un nivel tan abstracto de lo social, sino en la familia, cómo nos hemos jugado, cómo nos hacen actuar hasta algún punto decidiendo, pero también en automático. Estas cuestiones que a veces uno trabaja también en terapia, cuánto es de la decisión y cuánto de cosas que no estamos pudiendo ver, y entonces se maneja casi como una energía, algo que te va llevando y que son estos espacios justamente donde uno puede empezar a poner capaz palabra y empezar a sacar eso de inconsciente. Y con respecto a los varones en particular, de las características, me decían, bueno, esta vergüenza también de el varón que no asume estas tareas, y que asume solo cuando ve que todo está por explotar. Casi como a nivel social, bueno, cuando está armando la revolución, damos respuesta parcial a eso para que después todo siga igual. Bueno, eso, venimos como a salvar y dar respuestas parciales sin que nada cambie, sin asumirlo, pues en esto nos mostramos como los que ayudamos. Entonces, en realidad en esa ayuda no es que reconocemos, bueno, yo tendría que estar haciendo algo, es tuyo, y vengo a salvarte de esto, vengo a darte una mano, a sacarte una pequeña porción de responsabilidad durante este tiempo. Muy bien, muchas gracias. Perfecto. Gracias, Maxi. No. Bien. Del otro grupo, ¿quién quiere hablar? ¿Se escucha ahora? Perfecto, Lili. Sí, hola, ¿qué tal? Disculpen, pero estaba con un tema doméstico y me incorporé de a poco. Bueno, fui la única mujer del grupo y lo que no pude escribir antes era que me generó impotencia. Y después, bueno, Omar habló de inocencia, pero después aclaró que era una apariencia de inocencia, ¿no? Lo que le provocó... Pablo dijo que veía en general hombres jóvenes que la expectativa sería que fueran menos machistas, pero bueno, esa sería la esperanza que tenemos. Después se habló de que a los varones no les corresponde, ¿no? Las tareas del hogar, las tareas que hacemos en general las mujeres, o mayormente las mujeres, que no se hacen cargo, que anulan parte de la escucha. Esto me parece muy interesante, ¿no? Hay como algún filtro, algo que parece, y se rescató la carga mental que representa para las mujeres, por ejemplo, lo simple de pensar qué comemos hoy, que realmente es algo que, es que con el correr de los años yo lo he dicho y lo escucho permanentemente, y realmente es una carga, ¿no? Y no hay nada peor que cualquier cosa o lo que te parezca, porque entonces eso, fuera de aliviar, ¿no? Es más carga todavía. Porque si uno hace milanesa de soja y uno sabe que al otro le gusta la carne, es lo que quiere el otro. Claro, exactamente. No hacerse cargo del deseo, ¿no? De alguna manera. Bueno, una apretada síntesis, no sé si están de acuerdo los compañeros. Excelente, Lili, muchísimas gracias. Bien, ¿alguien más se le ocurrió, quiere decir algo antes que hagamos como un ensuma? No sé si se me escuchó, ¿alguien quiere decir algo más?
a partir de lo que estábamos viendo, o quieren que hagamos ya como una apretada síntesis con Darío. ¿Alguien quiere decir algo más? ¿No? ¿Seguimos? Seguimos. Bueno. A mí me llamó mucho la atención del video, algunas frases, ¿no? Que acá tengo una hojita, cual machete decimos en Argentina. ¿Cómo era que se decía allá, Darío, en Uruguay, en las hojitas de machete? ¿Cómo era? ¿Barquitos? No. ¿Ferrocarril? No me acuerdo. El carrito, trencito, no sé qué. Bueno, trencito. Hay 5 frases que a mí me llamaron la atención, 5 comentarios que hacen los hombres, porque las mujeres, fíjense que en la publicidad aparecen más con una cara o onda gesticulando, fastidio, agobio, es más un lenguaje corporal. Frases de los que son 5 son, ¿qué hay que comprar? Decime que yo lo hago, pero el decime, ¿no? La tercera, ¿pero por qué estás haciendo eso sola? Y en tono de reclamo, me hubieras avisado. En otro tono más conciliador, Vichy, tranquila, que yo te ayudo. Falta que diga bien el superhéroe resolver la situación, ¿no? Faltaba eso entre líneas, bueno, es responsabilidad mía esa lectura, ¿eh? Esa no estaba en la publicidad, esa es mía. Y en otro tono, si no me decís, no puedo saberlo, no soy adivino. O sea, fíjense cómo estas frases que están puestas ahí están circulando en la vida cotidiana. Nos ha pasado a todos de los que estamos acá, o también hemos visto que le suceden al vecino, algún conocido, han sucedido en nuestra propia familia. Vemos que son las crisis cotidianas con las que nos encontramos en la clínica también, o en la investigación, o en el activismo, en la militancia. Entonces, me quedé pensando en 2 frases fuertes de la voz en off, y la primera es la que los varones dicen de que no toman ninguna decisión proactiva. A mí me pareció fuerte esa frase, y también quiero decir algo que creo que también es una tendencia, la tendencia a generalizar. Entonces también es importante que nos generalicemos. Cuando decimos estas frases, estamos hablando de un prototipo de varones, que es el que se observa en el video, y son esos varones que no toman ninguna decisión en la vida doméstica, que en el mundo público sean excelentes líderes, por más que en la cotidianeidad laboral estén constantemente tomando decisiones, salvando vidas, poniendo en juego muchísimo dinero y poder, pero pareciera que cuando llegan a la vida doméstica, ese poder decisorio, así como por arte de magia, por esta supuesta inocencia, como decía Omar, desaparece. Y esto tiene que ver con una socialización de género, porque las mujeres hemos sido entrenadas desde nuestra infancia en las tareas domésticas y en las tareas de cuidado. Pensemos en la distribución de los juguetes simplemente, ¿no? Esto Marcela Lagarde, esta maestra fantástica mexicana, ella dice que las mujeres hemos sido educadas para ser para otros, ¿sí? Mientras que los varones han sido educados para sí mismos. Específico de diferenciarse de todo lo asociado a lo femenino. Entonces, sin ánimo de darle argumento a los varones, ojo con esto tampoco, cuánto de esta naturalización de la que estamos hablando tiene que ver con esto que está internalizado, de que para no ser mujer también me tengo que diferenciar de todos los aspectos, espacios, roles y ámbitos que la cultura socialmente ha adjudicado a lo femenino. Esa es una. Bueno, y tenemos otra frase, ¿no? ¿Verdad, Darío? Sí, claro. En este sentido, Gaby, me parece también importante plantear que los varones tendemos, cuando hacemos esto, ¿no? Porque digo, a mí me gusta cuando hablo desde las masculinidades, incluirme en todo lo que planteamos, porque para no quedarnos por fuera de que estemos a salvo los masculinólogos de estas cosas que hacemos los hombres, ¿no? Entonces, en este sentido, siguiendo con tu línea de razonamiento, los varones como que nos ponemos en piloto automático, ¿sí? Es como lo que hacemos cuando nos ponemos en este chip de piloto automático, es como que subestimamos a las mujeres, ¿sí? Porque
de alguna manera, terminamos creyendo que ellas no se dan cuenta que nosotros ponemos esta carga mental sobre ellas, o no nos damos cuenta de que hay que hacer tal cosa o tal otra, o tal tarea doméstica, o tal regulación emocional que necesitamos o estamos solicitando, ¿sí? Entonces, en este punto, zafamos por lo general de estas tareas domésticas, ¿sí? Y así todo, no estamos viendo, claro, el costo que tiene esto, no solamente para nuestras parejas, sino que para nosotros también tiene esto un costo, ¿no? Y esto podríamos decir que es como una maniobra masculina infantilizada. ¿Qué quiere decir? Que nos colocamos en una posición infantil, más que adolescente, infantil, ¿sí? Como un modo de hacerle creer a las mujeres que uno no sabe, que no me di cuenta, que bueno, que se me pasó, ¿no? O que no me di cuenta que había que hacer tal cosa o tal otra, ¿sí? Y tampoco me doy cuenta que ella necesita mi ayuda, ¿no? Por eso está bueno que en el video muestra a este hombre que viene a salvar a la mujer, ¿no? Con el pijama o con lo que sea. Y que ella de alguna manera necesita asistencia, ¿no? Entonces, es importante marcar esto, porque Claro, pero vieron que en el video, ya termino un segundito, en el video las mujeres hacen así como diciendo otra vez, ¿no? Y tiran todo, o se enojan y tal. Y ese enojo, a veces nosotros creemos que es un enojo o es una molestia porque no tienen paciencia, pero en realidad, y en ocasiones, es un enojo porque ellas saben que nosotros hacemos de cuenta que no entendimos, o como se dice acá en el Río de la Plata, nos hacemos los boludos, ¿verdad? ¿Ibas a decir algo? sí, ¿Gaby? justamente esto, el lenguaje corporal femenino muchas veces tiene que ver, porque también estamos entrenadas en esta cuestión de la empatía, de captar la emocionalidad de los varones. Entonces, cuando uno está captando que te está haciendo el tonto, que está desviando el tema, con una aparente inocencia, como que no asume en realidad las cosas y que está buscando excusas, justo en ese momento se le ocurre hacer algo así trascendental que no le permite sacar la basura. Todo eso es lo que genera fastidio, porque ahí hay un micromachismo, hay una violencia encubierta de creer que una mujer es medio tarada y no se está dando cuenta de las cosas, ¿sí? Entonces, estos son los chispazos que aparecen en los vínculos. No es el problema que vos no sacás la basura cada vez que sabemos todos en la familia que pasa el señor recolector. No, el problema no va por ese, por todo el acompañamiento de la omisión de esa acción, ¿sí? Bueno, esto nos hizo pensar mucho, mucha experiencia clínica y de investigación puesta en esto, así que bueno, ahí seguimos, por ahí seguimos. Bien, seguimos entonces. Bueno, lo que queremos hacer ahora es presentarles con Gaby una infografía. ¿Se ve ahí? ¿Se ve? Sí, perfecto. ¿Sí? Bien. Sí, perfecto. Nosotros dos pensamos esto en un formato más visual, para visualizar, para que quede claro lo que estamos planteando. Y para eso lo que hicimos fue, a partir de nuestra experiencia clínica, de nuestra investigación, hemos construido esto, ¿no? Tenemos como una serie de infografías, hoy les vamos a presentar esta, ¿sí? Hemos notado estas dinámicas heteronormadas que vimos en el video hace unos minutos. Estas dinámicas son complejas, por eso es importante en estos tiempos pensar desde un paradigma más desde la complejidad, ¿sí? Porque no es algo tan fácil como, y tampoco es generalizable como decir, primero, que todos los hombres hacemos esto,
todo el tiempo, porque esto no es así, y tampoco lo hacemos en todas las situaciones y todas las circunstancias. Por eso el paradigma de la complejidad es importante para poder pensar estas acciones, lo que requiere de un análisis pormenorizado de qué lugar ocupan las mujeres y los varones en este proceso de caminar juntos hacia lo que nosotros llamamos la igualdad sustantiva. A pesar de que hoy nos encontramos con cambios sociales en la vincularidad, lo que subyace, ¿sí?, es una performance de género bastante tradicional. Lo que se ve tanto en parejas gays como en parejas heterosexuales. Y planteamos esto justamente porque no por ser gay o trans o intersex estás exento de poder reproducir estas lógicas binarias y heterocentradas, ¿verdad? ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces esta dinámica de persona persona, no tiene por qué ser varón, con expectativas de servicio, en tanto solicita o pide servicios a una u otra persona, que en este caso nosotros planteamos que son las mujeres. Bien, vos estabas hablando de una performance de género bastante tradicional y que eso iba más allá, digamos, de la orientación sexual de esas parejas. ¿Sí? ¿Ahí se ve? Ahí está. Perfecto. Ahí sí, va. Disculpen. Sí, ahí. Exactamente, exactamente. No porque tengas la orientación sexual que tengas, estás exento de solicitar a otra persona que te regule, ¿no? En este punto, en este caso, nosotros planteamos que los varones tendemos a solicitar que nos regulen la emocionalidad. Y como planteaba hoy Lilian, colocar sobre los hombros de otra persona la carga mental, que ahora vamos a ver bien lo que es. También es importante transmitir lo que es la noción de igualdad sustantiva, que hoy usamos en esta infografía, y tiene que ver con considerar que se pueden generar estilos vinculares reflexivos, ¿sí?, para que no se reproduzca el modelo heteronormado binario de un varón que pide servicios domésticos y logísticos a una mujer, en este caso, que se encuentra en otro orden, es decir, encarnando la regularidad o la regulación, mejor dicho, ecológica, ¿sí? La igualdad sustantiva vendría a ser algo como que, bueno, pongamos la realidad a jugar, que no quede solamente en la teoría, de que yo como hombre te ayudo, ¿sí?, o te apoyo en lo que necesites, ¿sí?, porque eso vendría a ser como una farsa de igualdad o una ilusión de igualdad, ahora vamos a hablar bien de eso, sino que la idea es poner a jugar realmente la igualdad y la equidad de género. Esa creemos que es la puerta de entrada para que podamos armar nuevas relaciones genéricas, porque no nos olvidemos que tradicionalmente hemos recibido, se nos han adjudicado lugares, espacios y roles en clave de complementariedad. Eso con esta noción hasta del amor romántico, de la media naranja, ¿no? ¿Y cuál es el problema de esta cuestión? Que no podemos hablar de igualdad o de equidad, sino que dan lugar a asimetrías y a jerarquizaciones, con un varón posicionado en un lugar socialmente determinado como superior. Por eso, las mujeres se convierten en el sostén emocional, logístico y sexual de los varones, y esto las sobrecarga, no sobrecarga, pero a la vez también los desinvolucra a ellos de estos espacios. Situación que tiene múltiples efectos en las prácticas domésticas, en la parentalidad y en los vínculos. En ese sentido, en este modelo de dados, nos vamos a encontrar con un dado verde que representa a los varones y con un dado amarillo que representa a las mujeres, que funcionan como caras y contracaras de este modelo, para, bueno, después poder proponer lo que nos parece a nosotros que sería otra manera de trabajar, ¿sí?
Ahí está, bien. Entonces, nos encontramos con varones, fíjense en la parte del dado verde, que vendría a pertenecer a los varones, y los roles que encarnamos los varones. Nos encontramos con las expectativas de servicio que solicitamos nosotros, ¿sí?, a causa de una autopercepción aprendida de superioridad, ¿sí?, por estar, por supuesto, más adheridos a la masculinidad tradicional. Eso implica que nosotros terminamos esperando que las mujeres nos sirvan, nos atiendan, que se ocupen de nosotros a través del cuidado, ¿sí?, en una clara maternalización del vínculo. Con mujeres, como decía Gaby hace un rato, muy sobrecargadas por el desempeño de un doble o triple rol doméstico, ¿sí?, posicionadas en este lugar, y ahora vamos al lado de las mujeres, en un lugar de reguladoras, ¿sí? En este sentido, los varones tendemos a desarrollar cierta dependencia emocional con respecto a las mujeres, en tanto ellas toman una posición de reguladoras ecológicas. Es decir, las mujeres se ocupan de regular las emociones, la sexualidad, la logística doméstica, inclusive nuestra paternidad y los vínculos afectivos con nuestros hijos e hijas. Y justamente, las mujeres han tenido mayores dificultades para desarrollarse económicamente y generar autonomía, porque han sido destinadas a determinantes como la doble jornada laboral. Esto quiere decir que en tanto nosotros sigamos utilizando a las mujeres como reguladoras, les vamos a sacar energía que ellas tendrían que utilizar para desarrollarse en otras áreas de la vida, como por ejemplo profesional, económica, ¿no? Este concepto de reguladoras ecológicas lo acuñó el doctor Antonio Ramírez, que es un colega maestro mexicano, y él también lo relaciona con las mujeres que responden al modelo de pareja tradicional, que se identifica con el aspecto más sutil de la división sexual del trabajo. Así se ubican en la posición de, insisto, administradoras de las emociones y los vínculos. Y pongo énfasis en esto porque ustedes habrán visto, bueno, de hecho nosotros con Gaby lo hemos visto y los terapeutas que están acá en la vuelta, lo hemos visto en la clínica, que muchas mujeres lo que hacen es regular el vínculo nuestro con nuestros hijos e hijas, inclusive a veces hacen como intermediarias de mensajes que nosotros les queremos dar a ellos o ellos nos quieren dar a nosotros, inclusive a veces decodifican lo que nosotros queremos decir porque tampoco ponemos mucho énfasis en poder ser claros como varones padres en lo que les queremos decir. Y como ellas a veces están acostumbradas a regular lo que la parte vincular y emocional, van como decodificando, van dándoles mensajes a partir de señales que nosotros hacemos, inclusive que no necesariamente son verbales, ¿no?, sino que son paraverbales. Ahora bien, cuando un varón utiliza a su pareja como reguladora ecológica, se produce lo que nosotros llamamos un desequilibrio en el intercambio y en la reciprocidad. Este concepto de reciprocidad lo acuñó Marcel Mauss en 1925, que lo pueden encontrar y desarrollar porque nos parece bien interesante cómo está planteado. Es un antropólogo francés que plantea justamente el concepto de reciprocidad en el libro Ensayo del Don, Ensayo sobre un Don, ¿sí? Entonces, este desequilibrio en el intercambio se genera en este proceso, aunque ambos miembros de la pareja consideren que la distribución de roles y el tiempo de dedicación a cada uno de ellos o de nosotros tiene que acontecer de esta manera porque parece que, al decir de Bourdieu, es el orden natural de las cosas. La justificación más común de la regulación ecológica femenina consiste en creer que la mujer tiene más habilidad para llevar a cabo varias actividades paralelas a lo largo de un día, a diferencia del varón, que nos focalizamos en una sola cosa a la vez, ¿no? Muchas veces nosotros ponemos la excusa de que, bueno,
ella hace la cama porque la hace perfecta o corta mejor la cebolla que nosotros. Y es más, muchas mujeres a veces se colocan en esa posición de, bueno, déjame que yo lo hago, que lo hago mejor. Y a veces es cierto que en ocasiones lo hacen mejor. El tema es poder trabajarnos como, por un lado, las mujeres para poder aceptar la no perfección de cómo nosotros hacemos las cosas y nosotros como varones también hacer un esfuerzo para hacerlas mejor y para mejorar, porque a veces también nos paramos en este lugar de que a mí no me sale del todo bien o no lo hago muy bien, para obtener el beneficio o el privilegio de estar mirando cómo después ella lo termina arreglando, corrigiendo, y después hasta es más fácil para ella también hacerlo una vez que corregir lo que nosotros hicimos mal o a medias, ¿sí? Bien. Creo que esto que estás planteando, muchas gracias por plantearlo así, tiene mucho que ver con una cuestión como esencialista que todavía circula. ¿Qué quiero decir con esto? Que pareciera que hay una esencia femenina que nos hace como hábiles para las tareas domésticas y las tareas de cuidado, pero no tiene nada que ver con años ni con entrenamiento desde la tierna infancia. Pareciera que es una cosa mística, una aura mística de las mujeres, que son las que hacen que sepan colgar mejor la ropa o barrer mejor. Viste, claro, yo he llegado a contestar que yo cuelgo la ropa bien gracias a un doctorado que hice en Harvard, claro. Me voy a poner irónica también, por supuesto, ¿no? Entonces, ¿por qué toco este tema de chistes? Porque a partir de esto que he dado en llamar los tiempos feministas, nos hemos empezado a encontrar con mujeres más empoderadas. ¿A qué le llamo tiempos feministas? A todos estos grandes aportes que han hecho los movimientos feministas y los movimientos LGTBIQ+, para poder empezar en pos de los derechos también humanos, poder conseguir más derechos y trabajar en pos de la igualdad, ¿sí? Las mujeres que se posicionan desde este lugar, que no son todas, han empezado a exigir a sus parejas que hayan arreglos menos polarizados. O sea, que todo realmente sea más tirando al 50-50, ¿sí? Pero ¿con qué nos encontramos frente a este pedido femenino? Nos encontramos con varones que han adoptado una especie de discurso políticamente correcto de que ellos están dispuestos a ayudar en sus hogares. Entonces, cuando yo les pregunto, ¿qué onda las tareas domésticas en la casa? No, pero yo sí ayudo, ¿no? Entonces, fíjense cómo acá encontramos con la otra cara del lado. Son varones más por y ayuda en el hogar, pero que funcionan apoyados por otro aspecto femenino, que es la posición de moderadora de la mujer, acá abajito en el dado amarillo. ¿Por qué? Porque son varones que piden constantemente instrucciones de qué y de cómo hacer, como si de pronto carecieran de una capacidad de logística propia. Es como que se pone en juego la lógica masculina a la que podríamos resumir con cómo me lo podrías haber pedido, ¿sí? Son varones que sostienen que ayudan, pero que se encuentran motivados por un solo principio, que es en muchas ocasiones el de evitar reclamos por parte de su pareja, porque lo que quieren evitar es la pelea, quieren evitar la disputa conyugal. En realidad no hay una fantasía de equidad ahí de fondo. Fíjense también que los varones tienen la idea, por esta idea de superioridad, de que pueden elegir en qué actividades participar, en qué actividades colaborar, en cuáles ayudar y en cuáles no. Por ejemplo, ninguno elige lavar el baño, posta. Tengo una tesis donde lo puedo mostrar. Y muchos también dicen que no quieren ir a hablar con las maestras, ni tampoco se atreven a vestir a los hijos, sobre todo a las hijas mujeres, porque no saben ni cómo peinarlas. Entonces, fíjense que los argumentos que salen ahí, yo no lo sé hacer, a vos te sale mejor, si voy al colegio a mí no me escuchan, no tengo tiempo. A ver, insisto, todo esto en la vida cotidiana lo hemos escuchado, pero a nivel vincular, ¿qué termina produciendo este estilo? Una ilusión de igualdad, cara superior del dado azul, lo que significa de que hay una idea que circula en el imaginario social de que ya
la igualdad de derechos y oportunidades entre varones y mujeres ha sido alcanzada. Cuando en realidad no es así, es puro maquillaje, porque aunque sí hay que reconocer que están muchísimos más dispuestos a llevar adelante tareas de cuidado y algunas tareas domésticas, todavía requieren de instrucciones acerca de qué y de cómo hacerlo. Y esto es lo que produce en las mujeres una enorme carga mental. ¿Por qué? Porque aunque no sean ya las que realizan la tarea, sí son las que deben planificarlo todo, las que debemos planificarlo todo. O sea, organizamos la agenda familiar de visitas, de reuniones, de cumpleaños, de compras, de que no se olviden de llevar la felpa, a veces las parejas no usan de agenda. Haceme acordar que llame al electricista, haceme acordar que pida turno con no sé quién. O sea, fíjense cómo hay una tarea femenina de planificación, de recabar la información necesaria, de generar la presencia de elementos que sí o sí tienen que estar en el hogar. O sea, los varones van al súper, pero si no llevan la lista compran cualquier cosa, me dicen en la clínica mis pacientes. O sea, las propuestas siguen teniendo que ser generadas por parte de las mujeres. Y en muchas familias, por ejemplo, a nivel de las compras, todavía, al menos acá en Tucumán, muchas veces está en manos del varón que toma la decisión final de, por ejemplo, adquirir un electrodoméstico caro. Pero la mujer va haciendo todo un trabajo previo de organización que lleva a que se pueda tomar o no esa decisión. Y en este sentido, me parece que todo esto que he descrito a las mujeres nos coloca en una encrucijada. ¿Por qué digo esto? Porque las mujeres tenemos un mandato social de ser buenas madres y de cumplir con el sostén emocional y de cuidado de nuestra familia. Entonces, siempre subyace, siempre está de fondo el temor de que la familia se resienta si nosotros dejamos que la cosa fluya y no nos ocupamos de absolutamente todo. Entonces, si bien hay un cambio a nivel social, porque las mujeres han pasado de hacer todas las tareas a gestionarlas y hacer algunas, acá hay un punto de angustia, porque los varones que han pasado a hacer un poco de tareas, todavía ni las gestiona y muchas veces todavía no cumple con lo prometido. O hace las cosas según lo que yo llamo tiempos cósmicos, ¿sí? Por ejemplo, si saca la basura y puede ser que se acuerden 4 días después, no importa que hora pase el recolector, puede suceder que se olviden el horario de buscar a un niño o que se olviden de llevarlo a algún evento. O sea, siempre está ese riesgo de base de que el varón no haga lo que se comprometió a hacer o lo haga en otros tiempos que no son los que se precisan. Y acá se arma una que ni les cuento a nivel vincular, porque la primera reacción femenina es hacer la tarea que la pareja no cumplió, ¿sí? En clave de enojo y de disgusto, por supuesto, y eso ya genera un clima espantoso, porque el varón llega, encuentra cara de mal humor, está perplejo, no entiende por qué, porque para él eso no estaba como en su espacio mental, no le genera angustia. Y esto tiene que ver con ese toque de comodidad, de mandatos que han dicho así, de costumbres, pero lo que está dejando en claro es que falta una implicación masculina continua. Y eso es uno de los logros que tenemos que tener en el ámbito de la domesticidad. ¿Sí? Bien, gracias, Gaby. Seguimos entonces con el cubo azul, ¿sí? Seguimos ahí. Hablaste sobre igualdad, ilusión de igualdad, carga mental femenina, ¿sí? Y en el caso de los varones, ¿sí? Porque esto es importante que lo dejemos claro. En el caso de los varones que tienen o tenemos más desarrollo de potencialidades logísticas, ¿sí? Las mujeres a veces igual siguen cumpliendo con esta moderación emocional. Esto es lo que genera la tendencia femenina a regular y a modelar las emociones nuestras, de sus parejas, la que se basa en la dificultad masculina para poder procesar la propia emocionalidad, lo que empeora a su vez por la alexitimia, ¿sí? Que es la que tendemos a tener los varones.
Aclaramos para los que no pertenecen al mundo psi, que la lexitimia es la dificultad para poder conectar con las emociones, no saber qué emoción estamos sintiendo en cada momento. Entonces, a veces hemos observado, y ustedes también en su vida cotidiana me parece que también, a varones que por ahí tienen un coeficiente intelectual alto, ¿no? Porque son jefes, son líderes en sus trabajos, son proactivos a nivel laboral y toman grandes decisiones, hasta son empresarios. Pero cuando entramos a los hogares de estos hombres, encontramos que tienen una inteligencia emocional muy baja o muy reducida, al punto de que no pueden tomar una decisión de ni siquiera qué es lo que vamos a comer esta noche, o tienen que estar preguntándole a la pareja, a la mujer, que no saben cómo vestir a los chicos, ¿no? Yo me acuerdo que tuve una pareja hace muchísimos años en terapia, que tenían hijos chicos, pequeños, y ella le decía, pero vos nunca bañás a los chicos, siempre es una tarea que tengo que hacer yo. Era la primera vez después de años que se lo decía y utilizó la terapia, el espacio de la terapia de pareja para hacerlo, ¿no? Y él le decía, lo que pasa es que yo no sé dónde está la ropa de los chicos. O sea que, con la excusa de que no sabía dónde estaba la ropa de los chicos y no sabía cómo vestirlos, tampoco los duchaba, tampoco los bañaba, ¿no? Los higienizaba. Entonces, en algún momento planteamos la posibilidad de que ella le diera un curso intensivo de 4 minutos de dónde estaba la ropa de los chicos. Por lo tanto, a partir de ese pequeño curso, las cosas cambiaron, porque ya no había más excusas. Entonces, este hombre que yo les planteo era un empresario que tomaba decisiones realmente muy importantes a lo largo de toda su profesión, su empresa, en la cotidianidad, y donde vos lo escuchabas hablar en la terapia y parecía un niño, ¿no? Que no sabía nada, no tenía ni idea cómo hacer determinadas cosas. En este punto es importante marcar que a veces la inteligencia emocional de los varones va en un camino opuesto al coeficiente intelectual o la capacidad que tenemos a nivel laboral. Entonces, a su vez, a esto se le suma que las mujeres están entrenadas desde pequeñas para detectar el estado de ánimo y las emociones acerca de las cuales su pareja varón no llega a darse cuenta o no puede poner en palabras, ¿no? Por esta lexitimia que yo les contaba hace un ratito. En este caso, ella, la mujer en este caso, digamos que como que pone en marcha las habilidades yoicas desarrolladas durante su infancia que le permiten la intuición y la empatía desde el ejercicio de la ética del cuidado, ¿sí? Cabe aclarar que la intuición y la empatía que tienen las mujeres, que obviamente ya sabemos que las mujeres lo desarrollan mucho más que nosotros, no es algo innato, instintivo o que sea porque tienen una parte extra a nivel cerebral, sino porque por socialización de género, ¿verdad? Los varones no desarrollamos la intuición, no desarrollamos la empatía porque somos socializados, como bien decía Gaby hace un rato, como dice Lagarde también, somos socializados para nosotros mismos, y las mujeres para otras personas. En este punto, la mujer ocupa así una posición de decodificadora de los mensajes nuestros, y también es intermediaria entre nosotros y el resto de la familia, ¿no? También hemos escuchado muchas mujeres, a mí me ha pasado también, ¿no? Cuando vivía en pareja, que me decían, ¿te acordás de llamar a tu mamá que es el cumpleaños? ¿O te acordás de llamar a tu hermano que está enfermo? ¿No? Y yo dejaba la agenda en la cabeza de ella. Porque aparte, como bien planteamos hace un rato, esto se naturaliza. Y es así que la mujer se convierte en administradora logística, ¿verdad? Bien, entonces,
Nos falta, Gaby, el cubo naranja para describir, ¿verdad? Sí, sí, a mí me gustaría, si te parece, que hagamos un cierre con el cubo naranja, así damos espacio al diálogo con todos los participantes. ¿Sí? Bien, bien. A ver, si nosotros partimos de la idea de que es muy importante que tanto varones y mujeres sean responsables, igualmente responsables, de la planificación y de la ejecución de las tareas, va a ser más sencillo poder explicar y renegociar los roles de un modo equitativo y responsable. Pero uno ya se tiene que acercar a esa mesa de negociación, por decirlo así, con esta idea metida en la cabeza, ¿sí? Y eso requiere una serie de pasos previos, que son, para conseguir la igualdad sustantiva, que son estos tres que hemos mencionado, que hemos dibujado acá en el cubo naranja, ¿sí? Darío, ¿querés explicar? Claro, es así que los varones debemos, o deberíamos, aprender lo que llamamos la autonomía logística, ¿sí? Es decir, debemos aprender a gestionar por nosotros mismos, no solamente lo doméstico, sino los cuidados de otras personas, lo emocional, lo logístico, los vínculos, nuestra sexualidad, ¿sí? Y por ejemplo, como hablaba hace un rato, poder vincularnos en dupla y no a través de un tercero, ¿no? Es decir, decirle a nuestra pareja, decile a tu hija o a nuestros hijos que tal cosa o tal otra, ¿no? Sino que poder hablar con ellos y que no decodifiquen lo que nosotros queremos decir. En este sentido, que sea un vínculo paterno auténtico, ¿sí? Y no mediatizado por la figura materna como solemos hacer. Yo creo acá, si me permitís, Darío, que hacer una marcación que tiene que ver con género. A ver, no hablo de las nuevas generaciones, hablo de nosotras, ¿no? Ya poseemos las mujeres, la gran mayoría, autonomía logística, porque estamos entrenadas para ello desde la infancia. Entonces, yo creo que la mujer no tiene que aprender autonomía logística, sino que lo que la mujer tiene que aprender o la cuestión que tenemos que resolver como mujeres es la de aprender a dar la posibilidad de gestión a los varones. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces en esta forma de ser, nosotros lo sabemos así y se hace así y es a nuestro modo, muchas veces también vamos coartando algunas iniciativas masculinas de hacer las cosas porque las quieren hacer desde otro lugar o en otro orden. A ver, no quiero decir con esto que no se le puede explicar o no se pueda justificar algún modo de resolución o por qué hay que seguir este orden para hacer tal o cual cosa. A lo que yo me estoy refiriendo es a una tendencia que por ahí también es cultural, que es la de maternalizar el vínculo de pareja. ¿Qué quiere decir con esto? Que tendemos a vincularnos infantilizando al varón, ¿sí? Y en esa infantilización del varón, vamos dando lugar a una dependencia y terminamos siendo cómplices de esta maniobra de que, ay, yo no sé, yo no puedo, que muchas veces plantean, ¿sí? Entonces, acá también hay, en este juego de la autonomía, cuestiones de poder, de que la mujer a veces tampoco, las mujeres queremos ceder el control del ámbito doméstico, ¿no? Porque, bueno, es en el que nos permitieron ser reinas, por decirlo de algún modo. Exacto. Así que bueno, me parece que hay que empezar a buscarle otra vuelta. Exacto, buen punto. Por eso es necesario, para lo anterior, renegociar roles de un modo equitativo y responsable. Esto daría lugar a lo que nosotros también llamamos en este cubo la corresponsabilidad funcional, lo que permitiría el pasaje hacia la igualdad sustantiva en las relaciones genéricas con el fin de lograr las prácticas igualitarias, ¿sí? ¿Se entiende lo que es la corresponsabilidad funcional? O sea, que funcionemos en corresponsabilidad de manera permanente, ¿sí? Y que visibilicemos esto que decía Lilian hoy, la carga mental que colocamos sobre las mujeres.
Porque pasa muy desapercibida. Aparte de nosotros, los varones, tenemos una capacidad para poder, ojalá utilizáramos la creatividad para otras cosas, pero tenemos una capacidad y una creatividad para poder hacerle creer a la mujer que ay, no nos dimos cuenta, que, ¿no? O que hacelo vos que lo haces mejor, o también hacerle creer que te estoy ayudando, ¿sí? Que no, yo me acuerdo que tenía unos pacientes donde, donde él siempre se ponía a la orden, cuando iban a la playa con los chicos, se ponía a la orden para preparar el bolso, ¿no? El poner el bronceador, el bloqueador solar, el agüita, el tupper con comida. Entonces él se ponía en una posición tan de persona tan solidaria, tan buena, él era tan bueno, ¿no? Y ella estaba muy agradecida porque él siempre estaba a la orden, pero la que terminaba armando el bolso era ella. Y si faltaba algo dentro del bolso cuando ya estaban en la playa, ¿la culpa de quién era? Obviamente de ella, ¿no? Pero él siempre estaba a la orden. Entonces él decía, pero no pusiste el agua para, ¿no? No pusiste el hielo, ponele, en la laderita que llevamos a la playa. Y ella le dice, bueno, es que me olvidé. Y él le decía, pero si vos sabés que si vos me lo pedís, yo te lo hago, ¿no? O sea, encima era responsabilidad de ella solamente, y cuando faltaba algo, que él no hacía casi nada en esa preparación para ir a la playa, cuando faltaba algo, por supuesto que la responsabilidad era ella, y ella encima se sentía culpable por eso. Ahí aparece claramente la carga mental. Nosotros los varones no solamente cargamos a la mujer de responsabilidad extra, sino que las culpamos cuando algo no sale bien. Entonces, el planteo que queremos hacer con Gaby es proponer la gestión de una corresponsabilidad funcional. Que ambos seamos responsables, que ambos seamos equitativos a nivel logístico, emocional, que sí nos podemos apoyar uno al otro, pero que ese apoyo del otro sea recíproco, igualitario, no que solamente estemos nosotros recibiendo todo el tiempo de la afuera y estemos en esta posición desigual. Además, otro fenómeno de la desigualdad se hace notorio cuando las papas queman, o como cuando decían en los grupos que el varón solo responde cuando algo va a explotar, o sea, llega a la casa y está una mamá que también vino de trabajar, desbordada con los chicos, con la comida, y él se sienta con el control remoto y la mujer pega un grito. Es como que ahí recién reacciona porque sabe que se arma peor después. Entonces, esa apariencia de inocencia, esta no correspondencia, esta anulación de parte de la escucha y como una visión sesgada de la realidad, porque eso habla de una carencia de empatía, nos muestra que para realmente lograr una igualdad sustantiva, nuevas relaciones genéricas, tenemos que comenzar a transformar las normas de género. ¿En qué? ¿O hacia dónde? En sintonía con todos estos movimientos que están surgiendo y del cual el simposio Ubuntu es una clara manifestación, de que tenemos que adherirnos a los derechos humanos y a la justicia social, que solo así, aspirando a esto, vamos a lograr esta igualdad y equidad genérica. Así que bueno, con esto cerramos nuestra infografía y abrimos debate y espacio para preguntas. En este sentido, Gaby, nos viene muy bien el concepto de Ubuntu. Ubuntu quiere decir I am because you are, o sea, yo soy en tanto tú eres. Por eso es importante que yo sea en tanto nuestras parejas, sea mujer o varón o trans, no importa, en tanto nuestra pareja sea también y pueda desarrollarse en todas las áreas de la vida y al revés, ¿verdad? Creo que la palabra Ubuntu ejemplifica
claramente lo que queremos decir. Así es, así es. Bueno, acá Ruth nos está haciendo una pregunta. Si entendiendo, este proyecto se enfoca, creo, en lo individual o en lo interpersonal. Pienso que parte del problema a los hombres es la distancia del trabajo doméstica o emocional y mental, calculo que es la política, que, claro, me da la sensación que lo que Ruth está queriendo poner, lo voy a intentar traducir al español, es como que desde la socialización de género, o sea, lo que se enseña en las organizaciones sociales, se desalienta a que los varones lleven adelante los tipos de trabajo de lo que tienen que ver con lo doméstico y la conexión con lo emocional y con lo mental. Sí, y nosotros creemos que la única manera de poder ayudar a los hombres es que podamos comenzar a separar estas ideas de que para constituir masculinidad es necesario que se oponga a lo femenino, ¿sí? Porque es como que hay una tríada de que para ser hombre, verdaderamente hombre, no hay que ser mujer, no hay que ser un bebé, en el sentido de la pasivización, y no hay que ser homosexual, ¿sí? Entonces es una tríada que ha traído muchos dolores y muchas complejidades para los varones, y que también estas situaciones se ponen en juego en los vínculos, complejizándolos, porque de pronto, si un varón tiene que demostrar afecto a sus hijos, pero si de pronto demostrar afecto es conectarse con ese aspecto feminizado que tuvo que sacarse de encima, ¿cómo demuestra afecto a sus hijos? Porque también nos encontramos con otro problema, que los varones erotizan el afecto. Entonces, ¿cómo pueden hacer una caricia que no sea erótica a un hijo o hija? ¿Sí? Entonces, fíjense cómo estos mandatos no solo resultan tóxicos para otros, sino que también son de un gran riesgo porque evitan el cuidado de sí de los mismos varones. Acá tenemos mensajes más, otros mensajitos. Mónica, de Colombia. Hola, Mónica. Una pregunta. Se han basado en las relaciones de pareja. Ahora bien, hay otros varones viviendo en las familias, los abuelos o los hijos varones. ¿Esa idea de la corresponsabilidad familiar involucra a los hombres? Por supuesto que sí. Involucra a todo el núcleo, aunque sea una tribu viviendo juntos, aunque sea un grupo de amigues viviendo juntos, no importa. O sea, la idea es poder entender que si todos compartimos el espacio, así como tenemos derechos, también tenemos obligaciones y responsabilidades de ese espacio. ¿Sí? Porque si no es como que trabajamos o nos quedamos en esta cuestión binaria, y en realidad las maneras de convivir hoy son múltiples, y con la pandemia han aparecido mayores cantidades de estilos de convivencia, ¿sí? Entonces hay que empezar también desde pequeños a enseñarles a los niños que las tareas se hacen con las manos, no con los genitales, ¿sí? Es como una máxima que hay que pegarle en la heladera, digo yo, para que todos entiendan que no tiene nada que ver con estas cuestiones esencialistas que se han asociado a la dotación anatómica de cada persona, ¿sí? Y esto desde la más tierna infancia, mejor todavía que lo iniciemos. Sí, quisiera... No sé si esto responde, Moni, tu consulta. Quisiera agregar algo, Gaby, a esto que plantea Mónica, que estás planteando vos, y tiene que ver con esto que hemos planteado en más de una oportunidad, y es que siempre que hay una mujer en una tríada, en un grupo o en una dupla, pareja, siempre que hay una mujer hay grandes posibilidades de que exista desigualdad. ¿Por qué? Porque las mujeres encarnan un cuerpo particular que ha tenido una historia a lo largo de nuestra cultura, donde ha estado en un lugar de sumisión, de sometimiento. Por lo tanto, siempre que hay una mujer, el cuerpo de una mujer presente, existen más posibilidades de que alguien explote ese cuerpo, ¿sí? Sea desde un lugar masculino, desde un lugar de varón, o sea otra mujer.
que explote ese cuerpo, ¿sí? Y si habemos solamente varones, los varones lo que generalmente tendemos a hacer es competir más entre nosotros, más que explotarnos. Por supuesto que también en la sociedad neoliberal y capitalista también nos explotamos entre los varones. Pero es diferente el vínculo que se genera cuando hay una mujer presente, así somos solo varones. Por eso quería rescatar esto que plantea Mónica. Esto que vos estás planteando, Darío, tiene que ver con, si nos ponemos en una postura intersubjetiva, a la dificultad de conectarnos con las otras personas en un lugar de sujetos iguales, ¿sí? Como que todavía existe una tendencia a entender los vínculos en general con cualquier persona, no estoy hablando solo de vínculos de pareja, de un modo asimétrico, o si nos ponemos como modelo hegeliano del amo y el esclavo. Siempre hay alguien que tiene que mandar y la otra parte tiene que obedecer, ¿sí? Y yo creo que esa asimetría con la que tendemos a vincularnos, e históricamente la posición superior, el polo superior ha estado ocupado por varones, y el polo inferior por mujeres, ancianas y niños, muchas veces también hay jerarquías a nivel del interior de género, hay varones más que son más macho alfa, más dominantes, y otros no tanto. Bueno, hay múltiples variedades, pero a lo que quiero llegar es que el modo en el que nos posicionamos da lugar a que se siga reproduciendo esta lógica de amo y esclavo, porque siempre tendemos a creer que el otro es un objeto, o la otra, o le otra, no importa, en lugar de decir ambos somos sujetos iguales, ¿sí? En igualdad de derechos, de condiciones cognitivas. Bueno, de ahí que podemos hablar, si nos queremos poner los psicólogos, de objetos de amor, es otra cosa, ¿sí? Pero porque es objeto de mi amor, no porque yo objetivizo a esa persona. Yo creo que en ese sentido tenemos que empezar a poder pensar la equidad y la igualdad en estos términos. Dos sujetos iguales que se quieren vincular, que quieren convivir, dos, tres más, no importa, en una casa. Bueno, si todos vivimos en esta casa, ¿cuáles van a ser, volviendo a la idea de Moni, esta cuestión de las desigualdades, ¿no? A ver, acá ponen también, muchas gracias. Me ha gustado este concepto más preciso de corresponsabilidad funcional. Esa idea de ponerse a la orden y luego no tomar la responsabilidad. Hoy en Colombia, la intensificación del trabajo virtual ha generado grandes desigualdades para las mujeres. Entre ellas, han perdido su trabajo y se han dedicado al hogar. Claro, es como que de pronto, por más que, si bien acá hablamos, Moni, de gente que ha perdido sus trabajos, hay veces que son mujeres que no solo están cumpliendo también su trabajo, su jornada laboral, sino que también, a pesar de que están todos en casa, se seguía fantaseando con la idea de que era tarea femenina, la de pensar qué comer, organizar en qué espacio de la casa iban a hacerse los estudios, en qué espacio de la casa iba a ser el consultorio u oficina o lo que cada profesión haga. En ese sentido, con Darío, en un artículo que tenemos, nosotros hablamos de cómo la pandemia ha generado la existencia de la casa como un espacio semi-público o semi-privado. ¿En qué sentido? Que de pronto instituciones que otrora funcionaban en lo público hacen su ingreso, irrumpen en el hogar, y las casas no están disponibles o listas para hacer todo esto. Y también ha caído el peso en las mujeres de tener que reorganizar esto, además de ocuparse de sus propias cuestiones laborales, lo que también muchas veces no se notaba, porque muchas familias cuentan con la posibilidad de un trabajo, de poder pagar a un personal que ayude con las tareas domésticas, ¿sí? Y en algunas ciudades, al menos de Argentina, que hubo una cuarentena muy estricta, no se podía hacer eso. Entonces, eso también ha significado un terrible fenómeno a nivel de la familia, y se ha notado mucho más la ausencia masculina al no haber otra figura femenina auxiliando en las tareas domésticas, ¿no? Una figura paga, por supuesto, pero auxiliando. Entonces creo que en ese sentido hay que replantear los acuerdos, que dejen de ser implícitos, que empecemos a poner las cartas sobre la mesa. En esta casa hay que hacer esto y esto. ¿Quién lo va a hacer?
¿Por qué? Bueno, a vos no te gusta limpiar el baño, bueno, pero a mí no me gusta lavar los platos. Bueno, fíjate cómo hacemos, negociemos. O sea, empezar también a poner esto en el tapete, porque si no, es como que lo personal queda ahí implícito y ya suponemos que es responsabilidad de otra persona, ¿no? No, nunca nuestra. Exacto. Bien. Y quisiera retomar, Gaby, esto que planteaba respecto a ponerse a las órdenes, ¿no? Es como muy engañoso ponerse a las órdenes con la pareja, ¿no? Decirle yo te ayudo, vos, no, como decía el videíto, no entiendo por qué no me preguntás, no entiendo por qué no me pedís y sabés que yo estoy acá y voy a hacer lo que tenga que hacer cuando vos me lo pidas, ¿verdad? Es como cuando vos hay una persona que no conoces demasiado o alguien que por compromiso le decís, estoy a tus órdenes, cualquier cosa que necesites, escribime, si necesitas algo, llamame, que sabemos que hay un alto porcentaje de posibilidades que no lo va a hacer, ¿sí? Entonces, ponerse a las órdenes con la pareja, ¿sí? Es como desconocer de alguna manera a la pareja. Es como también subestimar al otro, ¿sí? Desconocer porque en realidad desconozco que el otro es un sujeto que con el que estoy compartiendo un espacio, con el que estoy compartiendo responsabilidades logísticas, domésticas y quizá también una parentalidad. En este punto es importante dejar de ponernos a las órdenes, ¿sí? Y dar el paso a la corresponsabilidad funcional y ponernos a hacer en lugar de ponernos a las órdenes. Porque con me pongo a las órdenes, también estoy lavando las culpas de que no hago. Yo sé que no hago. Perfecto, o sea, lo que estás planteando es que haya una mayor coherencia entre esto que planteo, entre esto que hablo, y después en la ejecución real y específica de eso que prometí o que digo o que enuncio. Que el estar a la orden se empiece a transformar en acciones concretas del día a día. Porque eso va a hacer que los vínculos se entiendan desde un lugar nuevo. Y eso también va a hacer que los espacios de la pareja, ya de encuentro, ahora sí hablando de la pareja, no estén contaminados por todas estas cuestiones, que muchas veces son las que generan angustias, enojos, porque bueno, empezamos con las expectativas, ¿no? En juego, que empiezan a dañar, ¿no? Esto de estar a la orden, yo esperaba que vos estés a la orden, sí, yo estoy, pero a la hora de los bifes, digamos, no actuás, no estás, ¿no? Y esas demandas, bueno, son las que hay que poder ayudar a que las empecemos a verbalizar. Y nada mejor que entrenar en familia diciendo, bueno, ¿quién se va a hacer cargo de qué cosa? ¿Sí? Y no suponer por otro lado. Bueno, no sé si alguien quiere hacer algún otro comentario, pregunta de quienes nos acompañaron, que ha sido un placer que estén con nosotros toda esta mañana. Bueno, permiso. Nada, ningún otro comentario, reflexión. Permiso de mi parte. A ver, dale. De mi parte, agradecerles, digamos, a vos, Gabriela, Darío, por este espacio que nos brindan de replantear y de reflexión y de aprender también todo esto, ¿no? De la reciprocidad, de la regulación. Y pensaba en estas reflexiones finales que ustedes estaban planteando, qué importante es el tema de esto de como para regular, no sé si está bien empleada la palabra, ustedes me lo van a corregir, que como para regular las relaciones, digamos, con el otro, llámese pareja, llámese compañero, llámese como sea, qué importante es poder lograr el autoconocimiento, un autoconocimiento, de poder identificar los propios deseos de cada uno, como para poder expresarle al otro quién soy yo, ¿tá?
en esto de esta frase yo soy en cuanto tú eres, bueno, lo tengo que también moldear al otro, moldear, no sé si está bien empleado, moldear al otro en relación a lo que yo soy, ¿tá? Y el otro también en función de eso. Y cómo ahí aparece, recién se me despertó una palabra que es el tema de la tolerancia, la diferencia, ¿sí? De tolerarlo al otro, de tolerarme a mí en relación a esa diferencia. Creo que han brindado conceptos, digamos, como muy interesantes, muy importantes a la hora de poder reflexionar todo esto, ¿no? Y que esta postura, Darío, que vos presentabas muy interesante, la postura del varón como una postura muy infantil, que ni siquiera es adolescente, muy infantil, ¿tá? Centrada en sí mismo, llevada a sí mismo, todo tiene que ser en relación a lo que yo pienso, siento y deseo y espero. Qué importante es poder desde lo cultural ir rompiendo también estas marcas, estas cuestiones, ¿no? Bueno, eso es una idea así loca, perdón, que se me venían a la cabeza mientras los escuchaba. Bueno. Les agradezco este espacio, muy productivo. No, es que son riquísimas, son riquísimas. Quisiera agregar me quedé algo. pensando esto y hago un comentario de lo de Marce, que creo, sí, para un segundo, que tenemos acá lista de oradores. Dale. Plantear dos cuestiones que me parecen muy importantes. Marce, lo que vos estás trayendo, esto de tolerar las diferencias, tiene mucho que ver con una corriente de psicoanálisis intersubjetivo, que es Jessica Benjamin, cuando ella habla de que uno vive en tensión, que tolerar la alteridad, las diferencias del otro, y saber que aunque el otro no es así, bueno, que podamos ir negociando este tironeo, esta tensión constante, que esta cuestión de vivir en equilibrio, todo perfecto, como nos han contado los sueños de Disney, no es tan correcto, sino que se trata de poder negociar las tensiones que implican la alteridad, la diferencia con el otro. Ya lo leo, y Cirilo estás levantando la mano. Si te parece, Darío, le damos la palabra a Cirilo y después vas vos. ¿Te parece bien? Sí. ¿Sí? No, nada. Dale, Cirilo. Muchas gracias. Me pareció muy valioso la manera en cómo abordaron estos espacios y reproducciones del trabajo en casa, porque finalmente muchos hombres, en el nombre del cambio, seguimos manteniendo estos espacios para control del dominio. Lo comentabas, Gaby y Darío, los dos comentaban con ejemplos muy importantes. Estas relaciones, a veces sentirnos como pequeñitos, ¿no? Esta forma de infantilizar, ¿no? Que de repente se puede confundir, pero nos lo dejaron claros y eso me gustó mucho, porque de qué manera el sentirme como que no lo sé hacer, como si fuera un niño, y los niños son súper capaces, los niños y las niñas, pero esto que aprendí, de qué manera voy controlando y manipulando a la relación, o a mi familia, si vivo con mi mamá o vivo con mis hermanas, ¿no? Y me encantó esto, porque si no, ¿cómo salir de ese lugar para generar otras prácticas distintas? Y me dio mucha tarea ahí para poder compartir también, bueno, primero conmigo y después con otros compañeros, ¿no? Gracias. Gracias, Cirilo. ¿Alguien más por ahí? No, vas vos nomás. ¿No? Y con eso sí que cerramos. Sí, para cerrar. Esto que planteabas, Marcelo, me parece bien interesante, porque aparte, por supuesto que acá se abren un montón de ventanas, ¿verdad? Que no nos vamos a meter ahí, o en ninguna de ellas, pero quería marcar una que, bueno, yo como al trabajar el tema de la sexualidad masculina me parece importante plantearlo, y es que cuando se instala esta dinámica en una relación entre un varón y una mujer, lo que generalmente vemos que pasa es que el deseo sexual empieza a disminuir, primero en la mujer, después en el varón, hasta que termina desapareciendo, ¿sí? ¿Por qué?
justamente porque se genera una relación materno-infantil. En nuestro cerebro, en nuestro inconsciente, termina aconteciendo esto de la imagen de yo como niño relacionándome con esposa barra madre. Por lo tanto, obviamente si yo tengo instaurado el tabú del incesto, que por lo general lo tenemos instaurado, se termina desapareciendo el deseo sexual. ¿Por qué? Porque yo no puedo tener sexo con mi mamá. Entonces, después vienen las parejas a consulta a preguntar por qué desapareció el deseo sexual en estos años o después que tuvimos a los hijos e hijas. Y la explicación es muy, muy simple, porque es esta que estamos hablando ahora. El tema es que, bueno, después hay que ver qué es lo que quiere hacer la pareja, ¿no? Yo lo que he observado es que muchos hombres hacen el intento y quieren salir de este lugar para recuperar el deseo sexual y otros prefieren sacrificar el deseo sexual con tal de seguir en esta posición infantilizada de recibir servicios domésticos y emocionales de sus parejas. Y está bien, o sea, cada uno hace lo que quiere, lo que puede, mejor dicho, pero sí, lo que puede. Las terapias de pareja a veces, inclusive las mujeres dicen, bueno, es lo que hay, valor, seguimos funcionando así, gracias por todo. Yo digo, bueno, páguenme la terapia y váyanse ahora, ya saben por qué les pasa lo que les pasa. Y bueno, la decisión está en cada uno, por supuesto, ¿no? Pero es importante esto, quería marcar que a veces los varones, siendo conscientes de esto, queremos pagar el precio, ¿sí? Que el precio es, no tengo más sexo con mi pareja porque ya no tengo más deseo sexual, pero tengo servicios todo el tiempo en casa, domésticos, intelectuales, emocionales y logísticos. Bien. Lo que pasa es que eso es más difícil que conseguir que los sexuales por ahí. Ahí está el tema. Es cierto. Claro. Vamos por lo que es. Bueno, si les parece, quieren poner sus cámaras, así hacemos una fotito grupal de despedida. Amoni dice, wow, toda la razón, doctor Darío, claro, volver a la esposa madre termina con la vida sexual. Es uno de los efectos de la masculinidad tradicional. Sí. Y de muchas mujeres insatisfechas también es un resultado, y mujeres aburridas. Pero bueno, hay que empezar a hacer la revolución por algún lado. Es que estén en este taller ya es un inicio. Bueno, Bueno, sacamos una fotito. Falta gente. Falta gente, si se quieren sumar. Lo que no sé cómo sacar de la pantalla. ¿Vos ves a todos encuadraditos? Porque yo veo destacados. Sí, los veo. Lo que sí falta gente. Bueno. Ahí se va sumando. Se sumó ahora. Bueno, a mí me está saliendo conexión inestable, así que si en algún momento me caigo, ya saben por qué. Así que bueno, aviso eso por las dudas que no es que me desaparezco mágicamente. Sí, yo saco foto yo. ¿Alguien más se quiere sumar a la foto? Ahí va. 1, 2, 3. Listo. Perfecto. Sí, Martín Rubén, estás totalmente disculpado por la ausencia, pero gracias por la participación en el taller. Bueno, seguimos a su disposición, nos pueden encontrar en redes sociales, en el canal de YouTube de Sexualidad Masculina Consciente, que dirige Darío, bueno, y en nuestros Facebook particulares, de Darío Barcasals y DRA, de doctora María Gabriela Córdoba. Así que bueno, seguimos en contacto por las redes, ha sido un placer que nos acompañen, y bueno, que tengan una excelentísima jornada, ¿sí? Nos vemos, que estén muy bien. Un placer, mucho gusto, muchas gracias, un abrazo a todos, gracias Inés. Gracias. Muchísimas gracias por el espacio. Bye. Un abrazote. Gracias. Gracias, nos vemos, que estén muy bien. Hasta luego. Chau.